Buenas noches, bienvenidos a El Otro Lado de la Realidad. En esta ocasión les vamos a proponer un recorrido sorprendente por las calles de la ciudad de Madrid y por algunos enclaves de nuestra comunidad. Un recorrido sorprendente porque estamos rodeados de símbolos mágicos, de influencias esotéricas y no nos hemos dado cuenta de ello, pese a que algunas de las cosas que citaremos hoy aquí probablemente las cruzamos a diario. Un lugar, Madrid, rodeado de leyendas desde prácticamente su fundación, que ha sido además la génesis de innumerables libros que han abordado esta cuestión. Uno de ellos corresponde a nuestro primer invitado, Duendes, Fantasmas y Casas Encantadas de Madrid. Es la obra de Ángel del Río. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ángel del Río, periodista, cronista de la Villa, autor de esta y de muchísimas otras obras. ¿Realmente Madrid es una ciudad de duendes? Bueno, yo creo que es una ciudad rica históricamente en duendes, fantasmas, acontecimientos extraños y que forman parte, esa leyenda forma parte de la historia, y hay casos muy conocidos, casi universales, pero hay otros pequeños casos que sería curioso descubrir. Yo he recopilado en ese libro más de 100 casos de esto, 100 casos. Más de 100 casos de esta naturaleza, y algunos realmente son sorprendentes y yo creo que debemos conocer, porque en la medida que conocemos un poco la infrahistoria costumbrista y de leyenda, conocemos más cuáles son los orígenes de Madrid y cuál es su propia historia. Algunos lugares clave, por ejemplo, enfrente del Palacio del Conde Duque, ¿no? Había una famosísima leyenda de la Casa de los Enanos. La Casa de los Enanos. De los Enanos, había la aparición de unos personajes, unos enanos que incordiaban a unos señores que se dedicaban, pues por las noches, a jugar clandestinamente a las cartas, armaban un escándalo tremendo, y los enanos aparecían hasta el punto de que una vez se enfrentaron a ellos y fueron los enanos los que les pusieron pies en polvorosa. Después se dijo que aquello de los enanos era un viejo truco, que eran unos falsificadores de monedas que estaban en el subsótano, con lo cual les molestaba que hubiera alguien encima. Bueno, duende y mucho pícaro entonces en Madrid. Sí, desde luego. Otro de los libros importantes que se han publicado sobre Madrid es este, La Guía del Madrid Mágico. Fue escrito hace muy poco tiempo por Clara Tahoces. Buenas noches, Clara. Buenas noches. Ella es periodista y escritora, redactora de la revista Más Allá, y en este libro nos propone algunas rutas mágicas para recorrer Madrid. Es una ciudad realmente llena de enclaves sorprendentes, ¿verdad? Te encontramos hasta antiguas momias egipcias por aquí. Desde luego, Madrid, en otra cosa no se puede decir que haya mar, por ejemplo, pero es muy rica en todo tipo de leyendas, simbolismo, magia, y desde luego hay muchísimos casos que, no siendo quizá demasiado conocidos, sí que albergan un cierto misterio, digamos un paradigma esotérico que, bueno, pues es bastante interesante conocer, sobre todo a los madrileños. Sin embargo, lo que investigando para este programa más ha sorprendido al equipo del Otro Lado de la Realidad es la existencia de un, vamos a llamarlo así, urbanismo simbólico. Hay una serie de elementos en esta ciudad, en enclaves fundamentales de la capital, que tienen mucho que ver con creencias misteriosas y incluso con la astrología. Un buen conocedor de la astrología, además de doctor en filosofía, es nuestro siguiente invitado, José Luis de Pablos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Esto es así, tendríamos que movernos justo a la Plaza de Cibeles, que es un lugar lleno de simbolismo astrológico, ¿no? Es que ocurre una cosa, da la impresión de que el eje Prado, Recoletos, Castellana funciona como un eje simbólico y de alguna manera como un estructurante, digamos, de la ciudad a niveles profundos. Algo extraño ocurre ahí y yo pienso que no es único de Madrid. Pienso que las ciudades tienen tendencia a estructurarse en función de símbolos profundos que serían un poco como su trasfondo. Ahí vemos, por ejemplo, la Plaza de Cibeles. Efectivamente. Y el Palacio de las Comunicaciones. Ahí. El Banco de España, que es otro de los ejes de esa plaza emblemática. Todo esto tiene su correspondencia con elementos, ¿no? Con los famosos 4 elementos. Cuéntanos cómo llegaste a esa conclusión. Bueno, hace 40 años aproximadamente, mi madre, que era una gran estudiosa de la astrología y del simbolismo, María Dolores de Pablos, y yo paseábamos mucho por allí, y fue ella la que en una ocasión se quedó verdaderamente pues bastante atónita al darse cuenta de que había claramente una correspondencia nítida y además correlativa, es decir, siguiendo el orden de los signos del zodiaco, con los 4 edificios de las esquinas de la Plaza de Cibeles. Evidentemente, claro, el signo
signo de Aries, y esto es, supongo, un conocimiento muy elemental de los signos del zodiaco por parte de la mayor parte de las personas que están atentas al programa, pues tiene que ver con Marte, con el planeta Marte, y ahí nos encontramos, en definitiva, el Ministerio del Ejército Antiguo, Ejército de Tierra hoy en día. Después Marte, nos encontramos, el dios de la guerra, evidentemente, incluso hay una estatua de Marte allí situada, el color rojizo del edificio. Dentro del edificio. Sí, hay una estatua de Marte que está en medio de la vegetación, es cierto, pero claro, Marte, el dios de la guerra, el ejército, está claro. El edificio del Banco de España, claro, es centro económico del país, emite moneda desde el año 1876, donde las grandes reservas económicas de oro, concretamente, pues conectaría con el signo de la economía, el segundo signo Tauro. Después, el Palacio de Telecomunicaciones, Correos, evidentemente Mercurio, evidentemente la comunicación, el intercambio, las conexiones, el tercer signo, Mercurial, de Géminis. Luego yo me he enterado que fue diseñado por dos arquitectos muy jóvenes, que además quisieron hacer algo experimental en el año 1904, con lo cual lo geminiano todavía más claro. Y por último, el Palacio de Linares, un palacio familiar que esconde y recoge una saga impresionante, una saga de una familia cargada de elementos emocionales y legendarios, oníricos, en cierto modo, con componentes, como sabemos, de alguna manera sutiles y resonantes con algo del inconsciente, en definitiva, signo de Cáncer. Y hoy en día está el pasado de España allí, el pasado de nuestro país. El pasado también tiene que ver con el signo de Cáncer. ¿Por qué digo el pasado? La Casa de las Américas, el gran pasado de este país, se recoge ahí. El Cáncer, pasado agua, es el signo de aquello Cáncer. fue sede transmediterránea, ¿no? Creo que sí, durante una época, si ¿no? me permite, dos puntualizaciones. Primero, el Palacio de Correos, terminado a principios del siglo XX, fue llamado popularmente por los madrileños Nuestra Señora de las Comunicaciones, porque tenía aspecto de catedral. Sí, es cierto. Entonces se conoció popularmente como Nuestra Señora de las Comunicaciones. Y segundo, que en tu teoría te la va a destrozar el alcalde Ruy Gallardón, porque va a instalar la sede del ayuntamiento. ¿A qué signo correspondería la sede del ayuntamiento en el Palacio de Correos? Es lo que yo también he pensado y venía preparado para responder a esta objeción, a Géminis. Muy bien, por una razón muy sencilla. Porque resulta que el traslado de la capital a Madrid por Felipe II fue hecho con el Sol en Géminis y una gran concentración de planetas en ese signo. Sabía que esa objeción se iba a plantear y lógicamente venía preparado ante ella, ¿no? Que por cierto que Felipe II evidentemente se inclina por asentar la corte de Madrid porque dice que es una ciudad que tiene un buen ambiente, rodeada de bosques y que se respira muy bien. Sí. Imagínate si viviera ahora. No, pero vamos, la cuestión, esto es la yo creo historia. que quizá la pregunta clave en este momento sería si ese diseño que corresponde más o menos, más o menos, ¿no?, con bastante precisión, por lo que dice José Luis de Pablos, a los signos astrológicos, ¿fue deliberado o no? Bueno, mi opinión es que no lo fue. Vamos a ver, yo lo que pienso es que haya ocurrido algo sorprendente. Bueno, Cibeles no está sola. Cibeles forma parte de un proyecto de Ventura Rodríguez, encargado por Carlos III, muy curioso, en el que se plantea pues que haya 4 fuentes, una dedicada a cada elemento tradicional, a cada elemento de la tradición presocrática, ¿no? Entonces, bueno, Una yo sería Cibeles, veo solo 3. No sé si yo estoy obcecado o nubilado, no lo sé, ¿eh? Yo creo que los especialistas en Madrid ¿Qué fuentes son las que? Yo detecto Cibeles, la fuente de las 4 estaciones o Apolo y la fuente de Neptuno. En ese eje hasta la Plaza de Atocha, digamos. Yo detecto en el eje Prado propiamente esas 3 fuentes. No sé si hay una cuarta la fuente fuente. de Alcachofa, en la goleta de Atocha, que la fuente original está ahora en el Retiro, en la que hay es una copia. Ajá. Y que también formó parte de ese enclave de fuentes desde Atocha a Cibeles. Esa sería entonces la cuarta fuente. ¿Y qué importancia tendrían las fuentes? Porque también esta es la fuente de Apolo, por ejemplo, la que vemos poco conocida, ¿no?, por los madrileños, pese a que está en el paseo. Pero fíjate que hay una curiosidad, y es que durante el finales del siglo XIX, la gente que venía a Madrid, o la gente de Madrid, quedaba en la fuente de Apolo. Era un lugar de referencia, como ahora puede ser que vamos a la puerta de Doña Manolita, en la Puerta del Sol, ¿no?, de la Lotera. Se quedaba en la fuente de Apolo. Incluso los carruajes se paraban a refrescarse, los carruajes no, la gente que iba a los carruajes se paraba a refrescarse en la fuente de Apolo. Y no sé por qué empezó a perder fama, referencia a principios ya del siglo XX. Es decir, que tendríamos aproximadamente, si cogemos una carta de Madrid, tendríamos la Cibeles, que sería
Una de esas fuentes, digamos, que correspondería a los, la principal, a los 4 elementos. De hecho, ¿A qué elemento correspondería? A la tierra, sin la más mínima duda. Este sería tierra, ¿no? Claro, Cibeles es una de las advocaciones de la diosa de la tierra. Bien. En pleno Paseo del Prado. En pleno Paseo del Prado. Tendríamos ahí, la plaza. La fuentecita de Apolo. La fuente de Apolo, que correspondería. Yo pienso que es el aire. Y lo que acaba de decir Ángel, la verdad es que va en el sentido de lo que pienso, porque encontrarse, comunicarse, intercambiar es el elemento aire. Bien. Y aquí tendríamos la fuente de Neptuno. El agua, sin duda. Que sería agua. Pero nos falta un elemento. Hoy en día, al menos, no fuego. No está visible. ¿Podría corresponder a esa plaza fuente de la Alcachofa? Podría corresponder porque se mantiene el orden que es cíclico. O sea, sería puede empezar un eje, por cualquiera, es que es un orden cíclico. Pues lo lógico es empezar por el fuego, porque en el zodiaco empieza por el fuego. Pero se puede empezar por la tierra y entonces se acaba por el fuego, perfectamente. Lo que pasa es que está de alguna manera cambiado en el orden natural, que sería fuego, tierra, aire, agua. Ya hay una cierta transposición ahí. Pero el orden cíclico se mantiene. Si el fuego está abajo y lo han quitado, a pesar de todo está quitada la fuente de allí. No, se quitó la fuente de allí en los años 60, cuando se hizo el Scalestri. Sí, claro. Pero después, cuando se desmontó el Scalestri, se ha hecho una copia de la fuente de la Alcachofa, que tú la vas a ver cuando vayas, cuando vuelvas a Sevilla. Y la original está en el Retiro, junto en una de las esquinas del estanque, en la esquina sur del estanque está la original. Por eso, si algún madrileño tiene curiosidad, y sobre todo gente que nos visite de fuera, te ven la original. Ya sé cuál es la fuente de la Alcachofa. Está en el Retiro. Hay una cuestión que desde luego merece la pena también poner encima de esta mesa de trabajo, y es que la capital en Madrid la instauró Felipe II, en tiempos de Felipe II. Felipe II fue también el constructor de uno de los monumentos, yo me atrevería a decir que más esotéricos y misteriosos de Europa, que es el monasterio de San Lorenzo del Escorial, un lugar con unas medidas muy determinadas. Por ejemplo, el lado del monasterio del Escorial tiene prácticamente la misma longitud que el lado de la Gran Pirámide. Si alguno de nuestros espectadores no ha estado nunca en Egipto, que se ponga en la lonja y mire el lado del monasterio y se va a hacer una idea más o menos de la Gran Pirámide. Pero Felipe II fue un personaje amante de las ciencias ocultas, de lo que hoy se llamarían las ciencias ocultas, y de hecho la biblioteca del monasterio es probablemente una de las mejor surtidas del mundo en obras herméticas. Hemos recuperado, para que nos lo comente también José Luis de Pablos, lo que son las cartas astrales que se mandó a hacer el propio rey en la época, ¿no? La astrología era algo común en esa época, que influía mucho en... Era muy común, evidentemente. Claro, en el Escorial mismo la biblioteca tiene una representación de las ciencias, y ahí está presente la astrología. Hay una gran cantidad de obras astrológicas en la biblioteca del Escorial, eso es bien conocido, ¿no? Yo no creo que las mandara a hacer, a lo mejor tienes razón, pero en principio lo único que encontré en su momento, bueno, viendo los estudiosos que han visto cuándo Madrid llegó a ser villa y corte, pues es esto, es decir, cuándo llegó a ser villa y corte. No sé si el rey eligió esos momentos, eso no me atrevería a decirlo, no me atrevería a decirlo. Lo cierto es que he detectado dos momentos de los cuales me parece que uno sería quizá retener más, ¿no? En definitiva, hay una cédula por la cual Felipe II decide el traslado, que es el día 8 de mayo de 1561, la cédula que, bueno, un profesor, Luis Otero Carvajal, de la Complutense, pues insiste en ello. Pero, claro, yo creo que lo más importante es cuando la corte llega a Madrid. O sea, la llegada real, es decir, empieza a funcionar en concreto la corte en Madrid el 5 o el 6 de junio de 1561, según Federico Carlos Sainz de Robles. Esa sería la fecha de nacimiento. Eso yo creo que sí, lo otro podría ser la Concepción, podríamos decir, aunque había habido cortes itinerantes en Madrid muchas veces, desde el siglo XIV en concreto. Pero yo me quedo con la venida efectiva de la corte de Madrid. ¿Y con esa perspectiva, Madrid qué sería? Géminis. Madrid es Géminis no solamente por el signo solar, es que hay 4 planetas más. Es bastante impresionante, o sea, una presencia de planetas muy fuerte en el tercer signo del zodiaco. Es una carta complicadilla, pero interesante en extremo. Yo lo único que diría en 2 palabras es que hay un enorme afán cultural y de comunicación, de intercambio, de comparación también, de comparación quizá con otras ciudades, quizá de España también, hay que decirlo, pero claro, hay problemas de bloqueo. Problemas de bloqueo. Saturno está, el planeta Saturno, en estrechísima conjunción con el Sol. Una estrechísima conjunción Sol-Saturno en Géminis. Eso daría un cierto bloqueo que habría que intentar romper. Coraje no falta, porque el papel de Marte es positivo y, bueno,
Es un poco fuerte la carta, pero tiene salida. Claro, también te pido a ti dos palabras sobre la influencia de la astrología en las diferentes cortes que ha habido aquí en Madrid, porque ha sido notable, ¿no? Muchos reyes han creído en ello y se han dejado influir por sus designios, ¿no es así? Sí, bueno, el propio Felipe II, aparte de las cartas que estamos viendo, realmente era un apasionado de todo el tema esotérico, y lo que has comentado acerca de la biblioteca del Escorial es absolutamente cierto. Incluso se ve que él requirió los servicios de alquimistas, de esoteristas de la época, quizá buscando, él tenía un problema, que tenía muchos problemas de salud, muchos problemas reumáticos, y se hacía acopio de reliquias, algunas reconocidas y otras supuestas, para intentar curar esas dolencias. Entonces se cree que también utilizaba los conocimientos alquímicos para encontrar una solución a sus problemas de salud, aparte de que parece ser que era bastante supersticioso, ¿no? Y hay muchos libros, muchos tratados en esa biblioteca que están firmados por los propios autores alquimistas desde esa época. Hasta 7.000 reliquias se custodian en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Ahí es nada. ¿Cómo no va a ser Madrid y su comunidad un lugar apto para las leyendas? Conoceremos algunas de ellas dentro de unos minutos, después de la publicidad. Continuamos nuestro viaje por los secretos de la ciudad y de la Comunidad de Madrid. Hay un lugar no muy alejado del centro urbano que es son los Jardines del Capricho, un lugar también asociado a simbología muy concreta, simbología masónica, pero también muy vinculado a una casa nobiliaria que Clara Tahoces lleva unos años investigando con bastante detenimiento. Este lugar es especialmente interesante. Clara, cuéntanos qué es lo que podemos encontrarnos allí. Bueno, la verdad que los Jardines del Capricho, aparte de ser una maravilla para poder pasear, y poco conocido, muy poco por los conocido, madrileños, y además es realmente un sitio que ojalá se conociera más. Está muy bien preservado, eso sí, más o menos se ha intentado que las restauraciones que se han hecho se conserven un poco la esencia de este jardín, que la propia esencia realmente es la de su creadora, que era la duquesa de Osuna. Y esta mujer, verdaderamente interesada por todo el tema simbólico, esotérico, y de alguna manera con una gran sensibilidad, ha plasmado un poco la personalidad del jardín, está presente ella, ¿no? Y efectivamente hay una serie de simbología muy interesante, como por ejemplo hay desde una pirámide, que es una tumba. Ahí en este lugar vivió un ermitaño, bueno, vivieron dos ermitaños, uno durante más de 20 años, que murió allí y fue enterrado, y se construyó una tumba con forma de pirámide, que no se sabe muy bien qué función tenía, pero le estaba prohibido cortarse las uñas, cortarse el pelo, parece un poco así dicho, y realmente se cree que podía estar ahí con una función de asustar a los visitantes en un momento determinado, como una especie de recreo, una cosa, esas bromas de ese sentido del humor tan especial que tenía la duquesa. La duquesa además era muy aficionada, decían, a cuestiones vinculadas con la brujería, ¿no? Sí, de alguna forma algún interés tenía, no se sabe exactamente hasta qué punto llega ese interés. Porque estamos hablando de los tiempos de Goya. Sí, estamos hablando concretamente de que esta persona fue una de las mecenas de Goya, de las primeras mecenas de Goya, y tiene, bueno, pues en su haber hubo un encargo de más de 20 cuadros a Goya, cuando Goya todavía no había despuntado ni era conocido prácticamente en la corte. Parece ser que fue, digamos, un encuentro que fue muy fructífero porque se llevaba muy bien, y realizó pues no solo retratos de los duques, sino que realmente la propia duquesa llegó a encargar una serie de cuadros, en concreto 6, que tienen motivos de brujería. Existe la minuta de Goya explicando que esos cuadros han sido encargados para el Capricho, concretamente para decorar una habitación muy especial que era el gabinete donde trabajaba la propia duquesa. Entonces queda un poco extraño que alguien que no tiene interés por estos temas decore un gabinete donde trabaja y va a estar a diario con 6 cuadros de brujería, entre ellos el conocidísimo cuadro de la Aquelarre, que está en el Lázaro Galdiano, que todos conocen
conocemos por ese macho cabrillo con unos cuernos. Y ese estaba allí en el Capricho, entonces. Exactamente. Se cree que estaban todos en ese gabinete, todos juntos. Aparte de que ella, hemos hablado antes de la biblioteca de Felipe II, la biblioteca de la Casa de Osuna era una de las bibliotecas más importantes de Europa, quizá después de la del monasterio del Escorial, que era una biblioteca inicialmente privada. Ella tenía un permiso especial para traer libros que evidentemente la Inquisición no permitía que estuvieran circulando, y en su momento determinado ella quiso hacer esta biblioteca pública para que pudieran acceder pues todos los madrileños, y claro, al estar estos libros no se le permitía, pero finalmente los descendientes de ella consiguieron que se hiciera de alguna manera pública, ¿no? Sí, y es azar, Ángel del Río, que el interés de algunos nobles por estas cosas casi coincida también con el hecho de que muchos palacios antiguos de Madrid pues hoy sean escenario de fenómenos extraños, ¿no? Efectivamente, porque además en el parque del Capricho, que está en la Alameda de Osuna, cuya visita están restringidas, no se puede visitar si no se inscribe antes uno, y los sábados por la mañana hay visitas guiadas, porque este parque sufrió grandes deterioros. Yo no sé si el ermitaño con sus uñas y su cabello cortado fue incapaz de detener las agresiones que se produjeron en toda la historia del parque, incluso durante la guerra. Fue escenario del rodaje de muchas películas. Sí, y durante la guerra, Verum, por ejemplo. Claro, y durante la guerra civil sirvió incluso pues una especie de acuartelamiento. Sí, era un búnker, concretamente el general Miaja estuvo ahí metido, que hay unos túneles, porque en casi todo el Capricho, hablábamos antes fuera de cámara, ¿no?, de lo que es el subsuelo de Madrid. El Capricho también recorre unas galerías que incluso se ha especulado la posibilidad de que se realizaran unas reuniones un tanto extrañas allí por parte de la duquesa. Mucha leyenda también. Sí. Pero quiero decir que la restauración que se terminó, yo creo que sobre los años 80 o algo así, quedó precioso todo esto, y que, como tú decías, volviendo a la pregunta original, que la mayoría de los palacetes de Madrid, siempre donde había un noble había una leyenda o había algo fantasmal en torno a ello, yo creo, para ensalzar de alguna manera la fama de ese palacio. Por ejemplo, la Casa de las Siete Chimeneas. La Casa de las Siete Chimeneas, que curiosamente es un ministerio. Que curiosamente es el Ministerio de Cultura, ¿no? Hay leyendas preciosas de la chica vestida de blanco que por las noches aparecía sobre la azotea mirando hacia el Palacio de Oriente, porque dicen que era hija ilegítima del rey. Es que hay varias versiones sobre la leyenda. Incluso la aparición después de cadáveres en distintas fases. El inculpamiento al padre de la joven de haberla asesinado, porque se llegó a especular y el hombre se ahorcó en una de las vigas de la casa. O sea, es una de las leyendas más conocidas y más ricas de Madrid, que fantasmas ha habido varios en esa Casa de las Siete Chimeneas, incluidos algunos de los ministros que pasaron por allí y tal, pero vamos, en sentido peyorativo. Quiero decir que sí, puede ser uno de los sitios emblemáticos de los fantasmas. Y luego hay otros edificios de Madrid también que tienen ya menos conocidas leyendas realmente extrañas, ¿no? Por ejemplo, hablamos, si quieres, del Palacio de Correos, de la Casa del Correo de la Puerta del Sol, que fue durante muchos años Ministerio de la Gobernación y ahora sede de la Comunidad de Madrid. Tiene dos leyendas. Parece que ese palacio se lo querían encargar a Ventura Rodríguez, pero ahí alguien metió la mano, las influencias, y se lo encargaron a un tal Marquet, un francés, un arquitecto, que comenzó las obras. Bueno, pues se inician las obras y aparecen unos fantasmas que intimidan a los trabajadores diciendo que dejen de trabajar en esas obras, que ese proyecto es obra del infierno, ¿no? Bueno, hasta el punto que tienen que contratar, para tranquilidad de los trabajadores, a un sacerdote que todas las mañanas, antes de entrar a trabajar, les riega con agua bendita, y a partir de ese momento todos quedan tranquilos y no vuelven a aparecer los fantasmas. Pero luego, durante la Guerra de la Independencia, un grupo de madrileños persigue a un capitán francés que se esconde en la Torre del Reloj, el mítico reloj que nos da las 12 campanadas del Año Nuevo, ¿no? Entonces, cuando desmontan el reloj entero para buscar al capitán francés, aparece un ratón y una casaca francesa, y entonces empieza a hacer la leyenda de que, invocando al demonio, el capitán francés consiguió convertirse en ratón y salir de ahí. ¿Será que los madrileños tenemos... como lo de Harry Potter, ¿no? Sí. ¿Será que los madrileños, José Luis de Pablos, tenemos mucho de geminiano y mucha imaginación? Hombre, las leyendas evidentemente son literatura, y además Géminis es interesante porque no solamente son narraciones, las narraciones se convierten en mitos y entonces pasan a Cáncer. Eso es una idea que tengo yo. Bien, quiero
Pues eso es lo que ocurre en Madrid precisamente. Quiero invitaros a un pequeño paseo legendario por Madrid. Lo hemos hecho con el autor de otro libro relacionado con las leyendas de la ciudad, Un Madrid insólito, de Jesús Callejo. Jesús Callejo, que es autor además de muchas otras obras relacionadas precisamente con duendes, gnomos, hadas, seres elementales de la naturaleza, un experto compilador de este tipo de tradiciones, nos ha guiado por algunos de los vericuetos de la ciudad y nos ha contado algunas leyendas que me gustaría que escuchasen. Si queremos hacer un recorrido por el Madrid mágico, es indispensable localizar la Basílica de Atocha, que es la que tenemos aquí a mi espalda. Es un lugar emblemático porque alberga una de las figuras importantes dentro del cristianismo, que es la Virgen de Atocha. La Virgen de Atocha originalmente era una virgen negra. Es la patrona oficiosa, no la patrona oficial, que es Nuestra Señora de la Almudena, pero las dos tienen unas características comunes. Las dos tienen una genealogía antiquísima, dicen que fueron hechas por el taller de San Lucas. Lo importante es saber que la Virgen Negra de Atocha estaba vinculada al patrón de Madrid, que es San Isidro Labrador. Y además San Isidro tiene unas reminiscencias templarias, qué curioso, también templarias son las referencias a las vírgenes negras. Nos encontramos en el Museo de Antropología, antes llamado el Museo Etnográfico, que tiene cantidad de objetos insólitos en su interior. El fundador de este museo es un personaje muy curioso, el doctor Velasco. Dentro del museo podemos ver una reliquia pagana, por decirlo así, que es el esqueleto de un gigante extremeño. Este gigante se llamaba Agustín Duelmo e hizo un pacto con el doctor Velasco, y era que cuando él muriera, y murió a los 26 años, cediera su esqueleto para la ciencia, para que él lo pudiera embalsamar y luego recoger sus huesos. Es un esqueleto curiosísimo porque esas 3.000 pesetas que le tuvo que pagar en vida para que pudiera ceder ese esqueleto ha servido para que ahora se convierta en uno de los rasgos antropológicos más importantes de este museo repleto de cosas curiosísimas. Siguiendo con nuestro recorrido por el Madrid mágico, quiero destacar algo que a mucha gente le pasa desapercibido, sencillamente porque cuando uno pasea por las calles de Madrid está más preocupado de que no le atropellen los coches y siempre está mirando para abajo. Pero hay toda una aventura que es mirar para arriba, mirar para los aleros de algunos edificios de Madrid, como es este caso. Estamos hablando de un edificio que está en la calle Hileras, esquina con la calle Arenal, que está repleto de simbolismo. Hay esfinges aladas, hay cariátides, hay símbolos protectores, en definitiva. De los muchos templos religiosos que podríamos elegir en este recorrido por el Madrid insólito, hemos escogido uno muy especial, que es la iglesia de San Ginés. Una iglesia que tiene muchas peculiaridades, aparte de estar construida en la Edad Media. Aquí se bautizaron, entre otros, Quevedo y Lope de Vega, y aquí han ocurrido hechos muy extraños, como una leyenda que hablaba de un hombre descabezado que merodeaba por estos contornos, o la historia de un cocodrilo disecado que todavía se puede ver en su interior. Está claro que no es necesario viajar a Londres para encontrar fantasmas sin cabeza u otra clase de espectros. Y las iglesias de Madrid, además, han estado siempre rodeadas de ese halo de misterio extraño. ¿Qué otros templos hay, Clara Tahoces, en la ciudad, donde hay leyendas que hablan de cosas raras en ellos, ¿no? Bueno, pues quien quiera comprobar una de esas leyendas puede dirigirse a la parroquia de San José, por ejemplo, en Carnaval, porque hay una leyenda que hace referencia a esta parroquia hacia el siglo XIX. ¿La parroquia de San José dónde está? Sí, está en la calle Alcalá, casi esquina con Gran Vía. Ajá, es una perfecto. parroquia que probablemente muchos madrileños habrán pasado, pero a lo mejor no se han detenido a mirar o a entrar, ¿no? Y tiene una leyenda muy curiosa y muy sorprendente, ¿no? Hace referencia a un baile de disfraces de carnaval, donde un diplomático extranjero pues estaba más aburrido que una ostra, se le acercó una condesa y estuvo bailando y hablando con ella toda la noche. En un momento determinado la condesa les requiere que salgan, que quiere enseñarle algo que está cerca de allí, y se dirigen a la parroquia de San José, entran en la parroquia, que estaba abierta sorprendentemente, y a lo lejos se ve un catafalco. Este catafalco, pues ella le empieza a decir, ¿sabes quién yace en este catafalco? Y el hombre pues empieza un poco a asustarse por lo normal de la situación,
Y bueno, cualquiera, pues desde luego. Entonces le dice ella que la persona que yace es ella misma, que se va a ser al día siguiente enterrada. Entonces, claro, cuando él ya repara en esto, al volverse ella ya no estaba. Vuelve a la fiesta, piensa que ha sido todo una especie de mal sueño, quizá debido a los vapores del alcohol, no se sabe. El caso es que ya cuando empieza a clarear a mañana, pasa de nuevo por allí para comprobar realmente si eso que ha vivido ha sido una alucinación, un sueño, una realidad, y se encuentra con la sorpresa de que varias personas enlutadas se encuentran fuera de la parroquia, y él pregunta que qué ha ocurrido y dice que están esperando para el funeral de una condesa, que supuestamente sería la que habría bailado con él aquella noche. Hay un caso muy curioso también, poco conocido, en la iglesia de San Sebastián, que está en la calle de Atocha. Allí fue enterrada la amante de José Cadalso. José Cadalso estaba locamente enamorado de esta mujer, murió repentinamente, y entonces él, con esa locura que le causó la muerte de su amada, iba todos los días a la iglesia de San Sebastián y permanecía hasta que se cerraba el templo. Loco de amor, no se puede decir de otra manera, quedó con el sacristán en que, ofreciéndole un dinero, iba a acudir una noche a desenterrar el cadáver de su amada. Naturalmente quedaron, por la noche le abre la puerta al sacristán, va con una palanqueta, y cuando intenta abrir el féretro aparece el capellán con dos guardias a detener a Cadalso, porque se conoce que el sacristán había recibido más dinero de la otra parte que del propio Cadalso, ¿no? Entonces le detienen, como tiene influencias en la corte, le mandan a Valladolid para que se cure de esa locura que tiene. Pero a partir de ese momento se dice que todas las noches, cuando se cerraba la iglesia, aparecía en el pórtico una señora joven que lloraba de forma sin que nadie pudiera calmar, y cuando alguien quería acercarse a ella desaparecía rápidamente. Bueno, pues se instaló durante mucho tiempo la leyenda que era la amante de José de Cadalso, que estaba llorando pues que su amado hubiera fracasado en el intento de rescatar la muerta y estuviera lejos de la corte. Ángel del Río, bueno, cronista de la villa, ¿cómo se enfrenta una persona como tú, acostumbrada a los ires y venires de la política y de la sociedad, lo que ocurre en la capital, cuando le llega una noticia como la de que hay un fantasma en el centro Reina Sofía, que además tiene nombre propio, que es un monje que le llaman Ataulfo? O sea, cuéntanos esa historia. Pues eso fue poco después de aparecer las psicofonías del Palacio de Linares, con lo cual había cierto ambiente ya de inquietud en los medios de comunicación, de apariciones o hechos insólitos recientes. Bueno, llega a través de la denuncia de las personas que estaban trabajando en la rehabilitación. Hay que recordar que el Centro Reina Sofía fue el Hospital Provincial de Madrid durante muchos años, y los obreros empiezan a oír ruidos extraños. Los vigilantes jurados oyen aullidos de los perros, como puertas que se cierran y que se abren. Entonces determinan que hay algo extraño allí, que puede ser un fantasma que además da voces y les inquieta en su trabajo. ¿Qué ocurre? Pues que ellos piensan que como en ese hospital hubo enterramientos, que además fue depósito también de cadáveres. Fue depósito de cadáveres, claro. Y que además se encontró pues una fosa con restos óseos durante las obras de rehabilitación. Puede ser alguien fantasmal que está recorriendo las estancias, y llegan a la conclusión de que puede haber sido un cura fusilado durante la Guerra Civil y enterrado en ese lugar, que ha hecho su acto de aparición, porque con la nueva actividad que se está dando al edificio pues se va a soliviantar su calma, su paz eterna, ¿no? Y a uno de los obreros se le ocurre poner Ataulfo, pero aquello es una leyenda tremenda. Yo os voy a contar un caso muy curioso y muy inquietante. A raíz de publicarse esto, yo recibo en la radio una chica muy joven que trabaja en el Centro Reina Sofía y que me dice que está muy mal porque cuando entra al centro hay algo ahí, una fuerza misteriosa que produce una tremenda depresión y que se encuentra en un estado fatal hasta el punto de que ha pedido el traslado de puesto de trabajo. No sé qué pasó en esta historia, me lo contó, pero era una cosa realmente, la chica estaba muy obsesionada y estaba muy preocupada por su estado mental. Clara Tauces, la lástima de estas cosas es que una vez pasado cierto tiempo parece que los fantasmas desaparecen, ¿no? Bueno, aparentemente, sí. La verdad es que, claro, no se puede seguir hablando toda la vida de fantasmas, ¿no? Porque además impediría el normal funcionamiento, por ejemplo, del museo, ¿no? Pero sí que realmente la parte legendaria sigue estando ahí. Y muchas veces, pues cuando suceden obras
horas es cuando parece que se remueve algo. No sabemos muy bien el qué. Es una de las hipótesis también que se barajan en relación a las casas obras encantadas. En Madrid hay muchas. Ese es el tema, que por eso igual hay tantos fantasmas. Leyendas de fantasmas yo he oído, vamos, que se remontan al siglo XVIII, XIX. Por ejemplo, no sé si el primer fantasma de Madrid fue el abuelo de los fantasmas, que es una leyenda que surge a principios del XVIII en el Rastro, la zona del Rastro. Y esta leyenda de la zona de la Plaza del Rollo, que un noble había sido seducido por una dama que estaba en un balcón, subió, estuvo con ella, después se fue, volvió a la noche siguiente y resulta que la casa estaba totalmente abandonada, llena de polvo, y bueno, y todo había sido un viaje en el tiempo, pero vamos a ver, hacia el pasado, según la interpretación más. Esto... ¿Vosotros qué credibilidad le dais? Es una leyenda, la pura leyenda. Alguien que se inventa, que monta una historia de esta naturaleza y que después se difunde, se dicen los mentideros de la villa, que era un poco como las emisoras de radio de la época. Sí, pero vamos a ver, Ángel, hay leyendas y leyendas. Está, por ejemplo, el asunto de la Plaza de Oriente, que incluso muchas de las estatuas que hoy deberían estar colocadas en el Palacio de Oriente las tenemos que contemplar en el Retiro o en otros puntos. Por culpa de unos sueños de Isabel de Farnesio, que soñaba que un huracán, una tempestad asolaba Madrid y que derribaba las estatuas colocadas sobre ellas. Y entonces está en el paseo de las estatuas del Retiro, algunas descabezadas, lamentablemente. También hay que tener en cuenta que ese sueño puede tener algún viso de realidad porque son estatuas de tamaño natural. Es decir, que en cierta medida el sueño de ella... En el Parque de María Luisa de Sevilla hay algunas de esas estatuas, y en la propia Plaza de Oriente. Pero Clara, tú también eres experta en sueños, publicaste hace algún tiempo un diccionario de sueños. Este tipo de sueños pueden ser un aviso, ¿no? Pueden ser entendidos como un aviso. Este en concreto puede tener una explicación, como decimos, que en un momento determinado el inconsciente asocia que efectivamente esas estatuas son demasiado grandes y que puede verdaderamente venir un viento y llevárselas abajo, ¿no? Pero sí hay algunos casos en los que yo pienso que, aunque efectivamente hay mucha parte legendaria que, bueno, pues nos gusta. A los madrileños está claro que nos gusta crear leyenda, y ya se vio lo que pasó cuando el Palacio de Linares, ¿no? Pero hay algunos casos que tienen algunos visos de que algo pasó realmente. Yo siempre pienso que hay algún fondo, un trasfondo de cierta realidad que luego se ha deformado o se ha cambiado, transfigurado, pues según el tiempo, también lo que eran los mentideros, ¿no? Que es un poco todo el cotilleo que había en la época, y que, bueno, pues eso tiende a deformar las historias, pero algunas de ellas pues tienen algún aviso real. Aunque hablábamos antes, por ejemplo, de la Casa de las Siete Chimeneas, es cierto que al hacer la restauración de este edificio, antes de ser el Ministerio de Cultura, para hacer un banco, encontraron en los sótanos unos huesos de mujer y unas monedas de la época de Felipe II. Es decir, algo de trasfondo siempre hay que luego queda deformado, evidentemente. Sí, toda leyenda tiene siempre un pozo de verdad. Encuentras algunos fallos en la leyenda. Por ejemplo, la leyenda de la calle de la Cabeza, del sacerdote asesinado por su criado portugués que huye y que cuando vuelve pasado el tiempo, pues va al rastro y le sorprende en la Ribera de Curtidores con un envoltorio de periódico que está chorreando sangre. Dice que es una cabeza de carnero que ha encontrado, y entonces al descubrir era la cabeza de su amo. ¿Por qué sospechan que lleva algo sangrante o que no es una cabeza de carnero? Es que el rastro se llamaba así porque era el matadero público de Madrid donde la sangre de las reses dejaban rastro. O sea, es sospechoso que precisamente en ese caso quisieran ver lo que llevaba ese señor envuelto cuando era una cosa normal entre todos los que acudían a esa zona, ¿no? Y por buscarle un sentido práctico a lo que estamos hablando aquí esta noche, José Luis de Pablos nos ilustraba antes sobre esa disposición astrológica de algunas fuentes de Madrid. ¿Esto sirve para algo? Es decir, ¿es algo más que una mera decoración o puede ser o convertirse en algo práctico para los madrileños que paseen por ahí? Bueno, una cosa importante es que esto yo no creo que haya sido decidido. Me refiero a lo de la estructuración de los 4 signos en torno a las Cibeles. Las 4 fuentes sí, porque eso fue un proyecto, claramente. Entonces nos encontramos, por una parte, un proyecto que ha tenido avatares especialmente curiosos en relación con una de las fuentes que se quitó, se volvió a poner, que sería la de fuego, según mi criterio, y nos encontramos con una estructuración espontánea. Solo deciros que me parece importante notar que los mandalas, mandala es un término hindú que se refiere a ciertas estructuras que focalizan la meditación en torno a un círculo y normalmente con una estructura cuaternaria alrededor, cuando tienen un valor surgen espontáneamente.
Entonces sería literalmente un mensaje del inconsciente colectivo que de alguna manera llega a nosotros. ¿Sería un mandala para meditar allí? Pues de alguna manera, bueno, yo recordaría, por ejemplo, el comienzo de A orillas del río Piedra, de Paulo Coelho, que empieza precisamente en la plaza de Cibeles, cuando Brida, que llega a Madrid, pues llega a la Cibeles, reconoce a la diosa, y entonces se baña en las aguas. Es curioso, o sea que hay gente en el mundo que está viendo que Cibeles es algo muy especial. Lo que sí quiero decir es que creo que se trata de una estructura para meditar y para clarificar nuestra relación con la ciudad. Evidentemente, el hecho de que una parte haya sido, por así decir, planificada y otra parte haya sido espontáneamente generada, es una especie de unión, digamos, de lo humano y lo cósmico en una estructura integradora de lo humano con el cosmos, que es como yo lo veo, que realmente es el eje con un foco central, que sería la plaza de Cibeles. También hay una referencia muy importante a la Tierra. Cibeles es la Tierra, es Gaia. Entonces, evidentemente, sería importante meditar sobre la relación del hombre urbano con el planeta, ¿no? Cibeles es reivindicativa, no es una vocación suave de la diosa. También asociada con Isis. Sobre todo con Rea. Sobre todo con Rea, es decir, la madre de los olímpicos. Y podría ser la naturaleza que no se somete. De hecho, los leones son Hipómenes y Atalanta. Han sido convertidos en leones porque fueron irrespetuosos. Se está pidiendo, digamos, una reconducción ecológica del madrileño, a mi modo de ver, y del hombre en general. Bueno, no deja de resultar curioso que tengamos en el centro urbano de Madrid y en un lugar que quizá recoja la mayor densidad de tráfico de toda la ciudad, un instrumento para meditar. En fin, quizás sea la lección que aprendamos esta noche aquí, instrumento, ¿no? Que nos habría sido dado por el universo. No creo que nosotros conscientemente lo hayamos puesto. Solo terminar diciendo que la Cibeles no estaba en el centro antes. No. Entonces ha habido ahí una especie de configuración espontánea. Pasa al centro y aparecen los edificios. Ahora, efectivamente, Correo se va a convertir en sede de la ciudad Géminis. Bueno, suponiendo que eso lo hagan. Hay incluso restos de cárceles de la Inquisición en Madrid, ¿verdad? Sí. Que también tienen sus leyendas, claro. Sí, precisamente hablaba Ángel de la calle de la Cabeza, del crimen de la calle de la Cabeza. Pues en esa misma calle existe, hace esquina con Avapiés, me parece que es lo que era la antigua cárcel eclesiástica de la Corona o cárcel de la Inquisición, que ahora mismo es una taberna que conserva parte de ese pasado con sus rejas, y que es un sitio pues bastante, bueno, está muy acondicionado y muy bien puesto ahora, todo hay que decirlo, pero no deja de dar un cierto escalofrío pensar que ahí incluso ha habido muertes, ¿no? Cuando las turbas entraron en cierto momento a las personas que estaban y los mataron. Y bueno, pues es un lugar que está en pleno centro de Madrid. Bueno, muchos lugares, por tanto, para visitar en la ciudad, para intentar meditar en la ciudad. Les hemos abierto la puerta, por lo menos una rendija, para que ustedes intuyan que hay otro Madrid distinto al que estamos acostumbrados a contemplar. Quedaos con nosotros unos instantes porque entramos en los momentos finales del programa, donde la persona que nos trae la información y lo que ustedes nos envían es Carmen Porter. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Javier. Bueno, habrás visto que Madrid tiene una óptica mágico, completamente diferente, ¿verdad? Totalmente. Y lo que no tenemos, nos lo traemos, porque de eso va pues las preguntas que nos han mandado nuestros espectadores. Adelante. Sabéis que hay una exposición que ahora está en Madrid, que es la de los guerreros de Xi'an. Bueno, pues Marcos Segura nos dice que quiere ir a ver esa exposición, pero que de cuándo y de qué forma se descubrieron estos guerreros, Javier. Hay que contarle que se descubrieron en 1974 por casualidad, unos campesinos. Fíjate, ahí estamos viendo las imágenes. En Madrid tenemos 10 que se podrán ver hasta el próximo 9 de enero, todos los madrileños y toda la gente de fuera que quiera venir a verlos. Y que custodian una pirámide, que es una montaña que todavía no ha sido horadada y no se sabe exactamente cómo es la tumba del emperador que está ahí dentro. Se hablaba incluso de ríos de mercurio que surcarían distintas estancias de esa tumba, que cuando se abra, desde luego, el descubrimiento será más importante que el de Tutankamón en los años 20 del pasado siglo. Más de 8.000 figuras más de terracota. 8.000 figuras. Caramba. ¿Qué más cosas podemos Creo ver? Que además tenemos también la fotografía de uno de los descubridores, Javier. Ajá. Tú fíjate, nos hemos puesto manos a la obra y hemos encontrado a una persona, a Ainhoa, que se fotografió con el descubridor. Uno de ellos.
Ahí le tenemos. O sea, que un espectador pregunta y otra espectadora nos manda información complementaria. Esto sí que es magia. ¿Qué más cosas nos preguntan nuestros espectadores, Carmen? Pues vamos con más exposiciones que tenemos en Madrid. Julián Ortiz, desde Castellón, dice que se ha enterado que en el Museo Arqueológico de Madrid hay una exposición de una tumba egipcia, o que se han traído una tumba egipcia. Hay que decir que está teniendo muchísimo éxito, que hay verdaderas colas para entrar, y ahí la vemos. Se han traído la tumba, han recreado la tumba de Tutmosis III aquí, en el Centro Arqueológico, en el Museo Arqueológico de Madrid. La verdad es que según los egiptólogos y según los historiadores, está hecha igual que la que se puede contemplar en Egipto. Escala 1:1. Y yo que he estado en Egipto y he estado ahí viendo la que está expuesta en el Museo Arqueológico de Madrid, la verdad es que son idénticas. O sea, que la gente que todavía no pueda viajar a Egipto, que se acerque al museo y ahí la puede contemplar. Bueno, muchas citas nos estás trayendo y muchos lugares para ver. Muchas. Hay muchas cosas para ver. Y ahora que se acercan las Navidades y todo, pues nada, a salir a la calle y a ver todas estas exposiciones. Y por último vamos con una pregunta de Esperanza Márquez. Dice que el otro día vio nuestro programa sobre apariciones, sobre milagros, y que vio a Paloma Gómez Borrero y le recordó una historia que Paloma encontró en algún lugar, pero no sabía muy bien a qué se refería. Pues hemos ido a Paloma, hemos acudido a ella de nuevo, y es la historia de a Paloma. La mandan a hacer una entrevista a Luis del Olmo. Dice si puede hacerle una entrevista a Corrado Balducci, uno de los demonólogos y exorcistas del Vaticano. Paloma va, pero Corrado Balducci le hace una profecía, llamémoslo así. Ten cuidado, Paloma, que cuando tocamos el tema del demonio, algo pasa. ¿Quieres que nos lo cuente, Paloma? Por favor. Me dijo, dice, de alguna manera, como usted quiere desenmascarar, y él lo que quiere, el maligno llamaba él, que no se hable de él, pues te va a poner pegas, le va a poner muchas pegas. Bueno, yo me fui y dejé todo en una mesita que tengo en el despacho, donde tengo solo lo urgente. Me puse a trabajar en la mesa, una ventana que da a la calle, pero que siendo noviembre estaba un poquillo abierta solo, cuando de repente, como 9:30, 10 de la noche, entró un pájaro negro. No ni un halcón, ni un águila, ni un... No, era un pajarito pues pequeño, como un mirlo. Y se empezó a dar golpes por toda la habitación, me la dejó llena de sangre, y al final se quedó encima de una librería que cubre toda la pared. Llamé a los chicos, venir, que hay un pájaro herido, le vamos a curar. Buscamos la escalera, subimos a la escalera, y cuando lo fue a coger mi hijo, se metió por la ranura de atrás, que prácticamente es lo que es el zócalo, nada. Tanto que no pudimos ni sacarle ni con la escoba, entraba. Al día siguiente yo pedí una caña para sacarlo, nunca salió nada allí. Y ya me llama Luis, bueno, ¿hiciste la entrevista? Digo, sí, pero ha pasado todo esto, le cuento. Digo, pero no te preocupes, que ahora voy a hacértelo enseguida y mañana lo podemos ya hacer. ¿Qué te crees tú eso? Me voy a mi mesita, ni están las cintas, ni está el bloc de notas, ni las fotocopias, el magnetófono totalmente roto, nadie había tocado nada. Yo llamé a Monseñor Balducci, empezaron a suceder cosas extrañísimas. Lo que sí puedo decirte es que 2 años después, y en noviembre, más o menos en la misma época, sobre aquella mesa aparecieron otra vez todo lo que yo había perdido. Paloma es una fuente inagotable de historias y de acontecimientos sorprendentes. Siempre tiene algo que contarnos, siempre algo sorprendente. Carmen, nosotros queremos más participación todavía de nuestros espectadores, de todos ustedes. Hay una encuesta abierta, ¿verdad? Recuérdanosla. Claro que sí, hay una encuesta abierta en la que se pregunta qué personaje histórico le parece más misterioso. Para votar sobre ese personaje tienen que entrar en la página de Telemadrid, que es www.telemadrid.es. Allí va nuestro programa y pinchan en encuesta y le van a salir 4 opciones para ese personaje misterioso. El primero de ellos, que está muy de moda, Leonardo da Vinci. Julio Verne, en segundo lugar, Tutankamón, y por último una figura histórica por todos conocida, Jesús de Nazaret. Pues ahí entren, voten, y la semana que viene daremos los resultados, Javier. Sí, porque además votando ustedes nos ayudan también a decidir algunos de los temas que tenemos en cartera y que queremos irles ofreciendo en las próximas ediciones de este programa. Pero si además, Carmen, quieren dirigirse a nosotros y enviarnos documentación, fotografías, información, ¿cómo pueden hacerlo? Pues como siempre están abiertas 2 líneas a través del mail, que es madrid.telemadrid@
me he equivocado, volvemos con ello, madrid.elotrolado@telemadrid.es. Sí, no es fácil el correo, ¿eh? Es un poco largo, pero bueno, lo repetimos y además sale en pantalla sobreimpresionado. Y también por correo normal, una postal, una carta, sus fotografías que nos han mandado a El Otro Lado, Telemadrid, Paseo del Príncipe número 3, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid. Muchas gracias, Carmen. Gracias hasta la semana Javier. que viene. Ya estamos en esa recta final. Ángel del Río, si podemos recomendar a nuestros espectadores algún sitio realmente misterioso donde se vayan a encontrar algo, ¿qué metro deben coger y a dónde pueden ir? Yo recomendaría que se vayan a la Plaza de Oriente, el metro de la Puerta del Sol, metro de Plaza de España, porque también en torno al Palacio de Oriente hay algunas leyendas, es un sitio misterioso, en torno a la Catedral de la Almudena hay alguna leyenda también, a los restos de la muralla. Yo creo que van a encontrar una zona donde va a ser un reencuentro un poco con la historia, porque cuando se construyó el Palacio de Oriente, mientras se construyeron, murió un obrero empujado por una sombra fantasmal sobre uno de los lienzos del palacio, y ahí también tuvo que contratar, curiosamente, a un cura para que exorcizara aquello. Bueno, pues si van al Palacio de Oriente, sobre todo vayan con cuidado. Estamos en Navidad, tienen ustedes probablemente más tiempo para pasear y para leer que en cualquier otra época del año. Nosotros les hemos hecho sugerencias de varios libros, hemos traído a nuestra mesa a invitados que nos han ilustrado sobre qué puntos exactos de la ciudad son los ejes del misterio, y a todos ellos, desde luego, les quiero dar las gracias. A José Luis de Pablos, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. A Clara Tahoces y Ángel del Río. Encantado. Buenas noches y hasta dentro de 7 días, que volveremos con otro misterio. ¿Cómo no? Aquí, en El Otro Lado de la Realidad. Hasta pronto.